La plataforma cultural Tradiciones Digitales se complace en presentar a las ponencias San Juan Bautista, Culto y Devoción, con el profesor Benito Iradi, quien es escritor y estudioso de las tradiciones populares. Actualmente representa a Venezuela ante la Convención de la UNESCO para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Preside la Fundación Centro de la Diversidad Cultural con sede en Caracas. Y el profesor Jesús Chucho García, quien es barloventeño, escritor, investigador y activista de los derechos de los afrodescendientes. Fundador del Centro de Estudios Afroamericanos Miguel Acosta Sainés, de la Universidad Central de Venezuela. Sin más que agregar, disfruten del siguiente material. El ciclo festivo alrededor del culto y la devoción a San Juan Bautista es el 8º expediente que presentamos ante la Organización de las Naciones Unidas y que espera su evaluación para el próximo año 2021. No cabe la menor duda que esta práctica ancestral está enclavada en las raíces propias de los aportes de los pueblos afrodescendientes. Son siglos de una historia donde los elementos tradicionales de la música, del canto, de la devoción misma a esa figura de la Iglesia Católica son puntos de unión de una historia apasionante de la venezolanidad. En este expediente se trabajó con distintas poblaciones pertenecientes a los estados Aragua, Carabobo, Yaracuy, La Guaira, Miranda y por supuesto Caracas, donde de manera más reciente, en los últimos 50 años, se ha venido practicando esta devoción vinculada, por supuesto, a los aportes que desde las primeras regiones citadas sobre la capital de la República han venido dando muchísimas familias trasladadas a este importante centro de vida. Muchas veces se piensa que un expediente de estas características es producto de la imaginación, la investigación o el trabajo en gabinete de un grupo de expertos. Nada más alejado de la realidad. Un expediente como este que nos toca alrededor de la importancia de la celebración de San Juan Bautista fue elaborado por iniciativa de las propias comunidades. Desde distintos lugares de Yaracuy o de los otros citados estados de la región centro costera de Venezuela, cientos de lugares, porque es así, esa es la manera adecuada de sumar los distintos pueblos donde se celebra. Cientos de lugares entraron en franca coincidencia para hacer posible la materialización de este documento, sobre el cual se trabajó entre los años 2017, 2018, 2019. Por supuesto, el Centro de la Diversidad Cultural, que ha venido estudiando en sus diversas etapas este fenómeno desde los años 40, tiene un conjunto muy significativo de documentos, de soporte, que permitieron validar mucho más la información que los distintos practicantes nos aportaron. Sus bailes, esa maravilla de las formas coreográficas, cómo se diferencia de una región a otra, esa celebración del día 24 de junio es una de las grandes características que observamos. Pero, por supuesto, además del baile, además de la música, además del canto, está presente allí esa profundidad devocional de nuestro pueblo venezolano. Lo más importante de este documento, donde prevalece el significado
ancestral de las culturas de origen africano, está marcado por lo que todos conocemos en el ámbito de la elaboración de los expedientes como un plan de gestión. Un plan de gestión que fue diseñado por las propias comunidades de practicantes, donde se indica la manera como a lo largo del tiempo se trabajará para hacer más sólida esta manifestación. Se trabajará para que se difunda a través de la enseñanza. Se trabajará para que la investigación no cese entre las distintas comunidades que lo practican. Y por supuesto, se trabajará para que la UNESCO pueda reconocer la vitalidad de una manifestación marcada por ese punto de origen africano que se suma a múltiples manifestaciones con características parecidas en toda la región de América Latina y el Caribe. Por supuesto, estamos convencidos que este requisito que exige la UNESCO como lo correspondiente a un plan de gestión se podrá cumplir a lo largo del tiempo y garantizar todo el contenido de las propuestas allí reunidas que va a darnos, Dios mediante, el 8º ingreso a las listas del patrimonio cultural y material de la humanidad. Mi nombre es Jesús García. Quiero enviar un saludo a los parranderos de Caracas que están organizados alrededor de la imagen de San Juan el Bautista. Esta tradición que en un momento determinado la Iglesia Católica, Apostólica y Romana trató con esta imagen subestimar hasta cierto punto la espiritualidad africana que muchos y muchas de ellas habían traído desde sus antiguas civilizaciones Congo, Yoruba y Wefon, y trataron, según los documentos que hemos revisado en el archivo arzobispal, de que la fiesta de San Juan fuera una fiesta para la contemplación. Sin embargo, a través del tiempo, como hemos visto, antiguamente no se llamaban pueblos, se llamaban curatos, y en los curatos ponían un santo de devoción, y en la mayoría de los pueblos cacaoteros ponían el santo de devoción San Juan Bautista, y por eso su fiesta precisamente se celebra en una etapa en que se recoge la cosecha de cacao. No obstante, esa contemplación hacia una figura que no le pertenecía, vamos a decirle, a su sistema espiritual, ¿no?, africano, la fueron transformando con el tiempo. Y así vimos cómo, ante la contemplación de la Iglesia Católica, se hizo una especie de cimarronaje espiritual. ¿Cómo fue esa especie de cimarronaje espiritual? Pues incorporaron en las misas adoración a San Juan Bautista, a incorporar los instrumentos. Por ejemplo, podemos hablar de los instrumentos de la diáspora africana en San Juan Bautista. En el caso concreto de Curiepe, podemos ver que existían los 3 tambores culepuya, que en lengua kikongo se llaman Wan, Sense y Moana, madre, padre e hijo, y que tuvo su origen precisamente en la etnia Bambambá de la República del Congo. No se hagan confundir con Congo Democrático, Zaire con República del Congo. Por otro lado, podemos ver que el tambor dominante en la costa, que podríamos hablar de la costa desde Carabobo hasta la Sabana, también el tambor dominante es el engoma, que es un tambor parecido al cumaco. Hasta en la forma también de tocarlo es eso. Podemos decir también que en la zona de Yaracuy, para conmemorar la fiesta de San Juan Bautista,
hay como un significante más específico de la diáspora. Son los golpes luango. Luango corrido, luango cruzado. ¿Y qué era luango? Luango era, y es todavía, porque estuve allí, un enclave, un subgrupo étnico de la gran civilización Congo de Antótera. Entonces pudiéramos ver que la tradición esencial de San Juan Bautista es una tradición también de la diáspora africana, en una conjugación que yo llamaría una fiesta afrocatólica. Y de ahí la importancia de esa tradición, una tradición que ha permanecido de generación en generación. Y es un clásico, es como los clásicos de todos los clásicos de todas las culturas que habitan a la humanidad, la cultura europea. Hoy San Juan Bautista es una tradición que los venezolanos y las venezolanas han podido ir reflejándose en ella sus aspiraciones, reflejando en ella su fe y redimensionándola de acuerdo a las condiciones que le ha correspondido a vivir. La fiesta de San Juan Bautista es eso y mucho más. También es la convivencialidad. Es una cultura del agua, porque es en el agua donde Cristo bautizó a San Juan y San Juan bautizó a Cristo. Es decir, para que se pueda dar una conmemoración de San Juan, tiene que existir el agua como un elemento esencial. ¿Y qué significa el agua en este sentido? También es la tradición de respeto a la madre naturaleza. Es por ello que enviamos un mensaje a los parranderos que hacen devoto a San Juan, a su San Juan, que no es el San Juan católico, apostólico y romano, es el San Juan que la gente fue creando y recreando a través de estos últimos siglos en la cultura venezolana.